por su tiempo y por su preparación, ¿verdad? Vamos a iniciar, como es habitual en nosotros, con una oración y vamos a pedir a mi hermano John Nilsson, si fuera tan amable, mi hermano, pueda activar su micrófono y guiarnos en una oración, por favor. Sí, hermano, gracias por darme la oportunidad. Oremos, hermano. Dios, Padre bendito y amoroso, te damos gracias, Padre bendito, por darnos la oportunidad nuevamente de estar por estos medios y así poder estudiar su palabra, de poder oír su palabra. Señor, que lo que vayamos a oír en este momento por nuestro hermano Mario, por lo que nos vaya a exponer, Señor, que sea entendible y que sea usted, Señor, hablando a través de los labios de nuestro hermano Mario. Que la palabra que vayamos a oír, Señor, que queden grabadas en las tablas de nuestro corazón y así nuestro espíritu sea edificado bajo la voluntad suya, Señor. Te damos gracias, Señor, por una vez más que nos das la gran oportunidad de estudiar su palabra. Asimismo, te pedimos por cada hermano que está conectado en este momento, Señor. Te pedimos que sea usted, Señor, abriendo nuestra mente para que escuchemos o oímos su palabra bajo su voluntad y seamos edificados. También te pedimos por cada dificultad de cada hermano que se encuentre en cualquier tipo de dificultad, sea espiritual o sea física, sea económicamente, Señor, que sea usted fortaleciéndonos cada día más, primeramente en lo espiritual y así poder soportar y tener paciencia en las tribulaciones que podamos pasar en esta tierra. Te pedimos, Señor, fortaleza por cada uno y aún por los que no se han conectado, Señor. Te pedimos que le facilites y que le tengan ese anhelo de poder también estar conectado y así poder estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por darnos esta gran oportunidad de estar aquí juntos para oír tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano John. Gracias por su oración. Pues bien, como ya se mencionó, hoy día le corresponde a nuestro hermano Mario traer la lección. Así que mi hermano, muchas gracias. Puede ya, hablemos, conectar su micrófono y tiene ya habilitado también ¿cómo se llama? La posibilidad de compartir pantalla si es que necesita. Muchas gracias, mi hermano. Bendiciones. Bien, gracias. Feliz noche, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar acá, pues apoyando la obra pues que hacen los hermanos de Pan de Azúcar, pues para la edificación de la hermandad y también evangelización, inclusive a los no convertidos. Pues todos venimos acá, normalmente es a crecer pues en el conocimiento de la palabra, a poder escuchar pues las enseñanzas de cada uno de los hermanos y de esa manera pues seguir creciendo pues, porque nosotros nunca dejamos de crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. El tema de hoy, hermanos, y voy a compartir pantalla, como decía la publicación, es un segundo. Ok, ahora sí. Ok. Bien, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Ok? Y bueno, este tema es importante y mucho más, pues, cuando vivimos tiempos difíciles que están trayendo como consecuencia que muchos hermanos en la fe están muriendo, pues. Es un flagelo, pues, que está afectando a la hermandad en muchas partes del mundo
y muchas familias pues están siendo afectadas por esta condición. Este tema va dirigido básicamente es a los hermanos, pues, porque estamos hablando de santos, pues. No es lo mismo que muera una persona que no obedeció el evangelio o que no quiso obedecerlo o perseverar en él ante los ojos de Dios, que una persona que vivió y murió pues tratando de agradar al Señor. Voy a dejar de compartir un momento porque no los puedo ver y necesito por lo menos, si pasa algo, que me hagan una señal o algo. Ahora sí, pues. Bien, ahora sí, hermanos. Entonces, el tema de la muerte es un tema bastante complicado, pues, porque a pesar de que uno diga que no, el ser humano le tiene temor, pues, tiene temor a la muerte. Ninguno queremos morir, pues, excepción de aquellos que sean suicidas o estén en una condición tan terrible que puedan desear la muerte. Pero la realidad es que el ser humano no quiere morir. Si de nosotros dependiera, pues no moriríamos nunca, porque naturalmente el corazón, la mente, el ser de cada persona desea vivir, y si es posible vivir por siempre, pues nos gustaría, pues. Entonces, la muerte siempre ha sido un tema que ha causado terror en algunas personas, en otras ha causado miedo, en otros pues inquietudes, pero es un tema que desde que yo tengo uso de razón, pues ha llamado la atención de muchas personas, pues. Y me imagino que siempre ha sido así a través de la historia de la humanidad, pues. Han creado personajes tenebrosos por causa de la muerte. Personajes que ninguno de nosotros nos gustaría verlo o que se nos apareciera o encontrarlos en algún lado, pues. Porque precisamente la muerte la ven de esta manera, pues. Un ser que lleva un reloj, pues, que indica nuestro tiempo en este mundo, el tiempo en que debemos partir, un libro donde lleva como registro cuenta de lo que nosotros hemos hecho o no hemos hecho, o cuándo debemos irnos o no debemos irnos, pues. Y bueno, han creado diferentes personajes donde básicamente el personaje siempre está cerca de nosotros, porque sabemos que como personas que estamos vivos, en cualquier momento podemos morir, pues. Nuestro tiempo en este mundo es limitado y la mayoría piensa que la muerte es la que se lleva el espíritu o el alma de la persona. Es un tema bastante importante e interesante porque nosotros normalmente, el ser humano le tiene temor a la muerte. Mayor es cuando tememos que un ser querido muera, porque muchas veces menospreciamos más nuestra propia vida que la vida de un ser querido. Pero debemos entender que la vida en este mundo es limitada, no tenemos mucho tiempo y que indiferentemente, de cualquier manera, a nosotros nos va a llegar la muerte, a no ser que regrese nuestro Señor Jesucristo. Eclesiastés 9:5 nos dice, porque los que viven saben que han de morir. Y todos sabemos eso. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Pero todos sabemos que vamos a morir, pues. Pero a pesar de que sabemos de que vamos a morir, pues la mayoría le tiene temor, terror a la muerte. Dios fue el que nos dio la vida. Dios ha puesto espíritu en cada uno de nosotros. Dios es el que sabe, ¿verdad?, cuál es nuestra condición
Dios es el que sabe qué necesitamos, cuál es nuestro temor, por qué queremos morir, por qué no queremos morir. El ser humano siempre tiene el deseo de vivir. Y ha sido así y sigue siendo así, aún cuando uno llega a muchos años de vida. Porque conozco ancianos, pues, 80, 90 años, y cuando se les preguntan que si quieren morir, no quieren morir. Saben que van a morir, que ya les queda poco tiempo, pero no desean la muerte. Eclesiastés 3:11 nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y fíjense lo que nos dice aquí, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El ser humano no quiere morir. No es normal que el ser humano quiera morir, porque básicamente Dios puso eternidad en el corazón de cada uno de nosotros, como también ha puesto conciencia. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. De hecho, por el tema de la muerte, yo recuerdo cuando estaba joven que había muchas historias, películas, se hablaban, desarrollaban temas con respecto a la muerte, pues, inquietudes que habían, qué pasaba cuando la persona moría, que si a dónde iba, que si no iba a ningún lado, y se desarrollaron muchas historias, pues, donde básicamente, pues, basados en historias o experiencias que tuvieron algunas personas, pues que decían que su espíritu o su alma había salido de su cuerpo y que habían vagado por el aire. Algunos decían que habían visto un túnel, ¿verdad?, que les mostraba como un camino. Y otros inclusive llegaron a decir que vieron personas o lo recibieron personas. Sin embargo, estas personas que dieron esos testimonios finalmente regresaron al cuerpo, o su alma, su espíritu regresó al cuerpo, y entonces crearon muchas historias que hasta hoy en día persisten. Las culturas orientales, ellos creen mucho en la reencarnación. Entonces, para ellos el concepto de morir, aunque sí le tienen temor a la muerte, sin embargo, ellos saben o ellos creen que van al morir van a reencarnar o volver a vivir en otra persona, pues. La muerte existe, hermanos, y es algo que afecta a todas las personas. Y existe por causa del pecado, pues es su causa, el motivo por el cual existe es básicamente la pena, ¿verdad?, por el pecado, pues, el castigo por el pecado. No, nosotros o el ser humano tiene dudas de qué va a pasar más allá de este mundo, qué va a suceder. Hay muchas falacias, muchas doctrinas, muchas teorías, pero básicamente lo que en sí la mayoría de las personas creen, excepto algunas que otras sectas, es que definitivamente hay vida después que partimos. Y muchos no quieren morir por eso, porque no saben qué va a pasar allá, y por otro lado, vivir es muy bueno, es sabroso, se acostumbra uno a este mundo. Hebreos 2:15 nos dice que Jesucristo pues vino y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte, o sea, el temor a la muerte siempre ha existido en el ser humano. Y aquí nos dice que por causa del temor, ¿verdad?, las personas estaban sujetas a servidumbre, al servidumbre del pecado. Génesis 2:7 nos dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿quién es el que sabe por qué creó al hombre? ¿Quién es el que sabe por qué el hombre muere? ¿Y quién es el que sabe qué hace con esa persona o con ese ser al morir? Pues el mismo que lo creó, Dios. Entonces, Génesis nos enseña que Dios formó al hombre
del polvo de la tierra. Dios es el creador, es el dador de la vida. Él sabe, ¿verdad? Y conoce pues lo más íntimo de cada uno de nosotros, e inclusive sabe qué pasa después de la muerte mejor que nosotros. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Porque hemos aprendido, porque hemos tratado de trazar la palabra correctamente, sabemos algunas cosas de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Pero no lo sabemos todo. Y eso, como Dios nos lo reveló, lo terminaremos entendiendo después que nos vayamos o partamos de este mundo. Salmo 116, 15, que es el salmo, el verso base, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y esto es muy importante, porque cuando la Biblia usa esta palabra estimada, que lo vamos a estudiar más adelante, lo que está representando es algo de gran valor. Entonces, para Dios, la muerte de sus santos es de gran valor, pero está hablando de los santos, ¿ok? Entonces, ¿qué es la muerte? Bueno, ya esto, algunos hermanos pues han dado buenos estudios acá sobre la muerte. Vamos a tratar de tocarlo superficialmente, pero básicamente es eso, pues. El ser humano cree que la muerte tiene que ver con compartir y pasar un túnel donde hay luz. Muchos ya saben, pues, o ya creen que sencillamente el alma o el espíritu de la persona sale del cuerpo y eso es lo que es la muerte, pues. Lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a que el espíritu, el alma, sale del cuerpo. Vine lo define como la separación del alma, la parte espiritual del hombre, ¿verdad? Separación del cuerpo, la parte material. Dejando el primero de funcionar, y volviendo al polvo. Básicamente la muerte es separación. Si nos ponemos a observar o tratamos de discernir correctamente, básicamente el cuerpo viene a ser como un traje, algo que nosotros usamos en este mundo para vivir. Pedro, cuando dice que está pronto a abandonarlo, habla como si de algo que tiene puesto, pues. La muerte es una separación. Esta separación acontece cuando el espíritu se separa del cuerpo físico, quedando este inerte, inútil. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu pues regresa a Dios, como nos enseña la palabra de Dios. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este versículo pues es usado para malinterpretar lo que enseña la palabra de Dios, pero lo que nos enseña es que nosotros, el ser humano, así como nuestra composición es la misma composición que tiene el polvo, o sea, en cuanto a las partículas, la forma como Dios nos creó, pues básicamente cuando morimos, nuestro cuerpo se va a terminar convirtiendo en eso, en polvo. Santiago 2:26 nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, fíjense que básicamente lo que estamos viendo del cuerpo es que el cuerpo sin el espíritu es sencillamente un cuerpo inerte, un objeto que no tiene vida, un objeto de carne, huesos y órganos, que todos sabemos que finalmente se termina descomponiendo y se va convirtiendo en polvo a través de los años. En el espíritu reside la fuente de la vida. Cuando Dios sopló en el primer ser humano aliento de vida, le dio espíritu. Cuando ese espíritu sale del cuerpo, la vida abandona el cuerpo. Y esto es lo que nos enseña la palabra. O sea, sin espíritu, el cuerpo no tiene vida. Génesis 35, el 18 al 19, vamos a ver dos ejemplos, aunque la Biblia tiene más. El primero es de Raquel, dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Entonces, ¿cómo murió Raquel? ¿Qué nos explica o qué nos quiere dar a entender la palabra acá? Pues que Raquel murió cuando se le salió el alma, ¿verdad? Que nosotros sabemos que también es el espíritu. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel. ¿Cómo? Cuando se le salió el alma y fue sepultada en el
camino de Efrata, la cual es Belén. En Lucas, hablando de la hija de Jairo, Lucas 18, del 54 al 55, dice: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate, porque ya la niña había muerto, pues. Entonces su espíritu volvió, y cuando su espíritu volvió, ¿qué pasó? Inmediatamente ese cuerpo volvió a la vida, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese a comer. Entonces vemos que el cuerpo sin el espíritu no tiene vida, pues. Hay vida después de la muerte, y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, y esto es lo que nos da a nosotros esperanza. Y especialmente porque sabemos, el cristiano sabe, que está esforzándose por agradar a Dios y por recibir esa vida que ya nosotros sabemos que existe después de la muerte. Los cristianos entendemos esto, ¿verdad? Que la vida está en el espíritu, y a donde éste vaya, esto es importante, después de abandonar el cuerpo, seguirá viviendo. Sus pensamientos, sus emociones, sus recuerdos, sus añoranzas, sus deseos siguen con él, pues. Y esto es importante porque nos permite ver que entonces, ¿qué hay en el cuerpo físico? Porque nosotros, el ser humano, hablamos de cerebro, ahora hablamos del corazón, pero básicamente estos son órganos. Órganos que cuando sale el espíritu se descomponen, no vuelven a funcionar más nunca, no sirven para nada. Pero sin embargo, la ciencia, la medicina, el ser humano habla de cerebro y corazón. Cerebro como el centro o donde están todos los pensamientos, y el corazón como el centro de las emociones. Sin embargo, la Biblia nos enseña esas cosas. Entonces, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y muchos hombres de Dios han muerto físicamente, pero siguen viviendo en espíritu. Fíjense que a pesar de ese personaje tétrico que vimos al principio, la Biblia nos enseña que no es ese personaje el que lleva el espíritu o el alma de la persona a otro lugar. Básicamente, la muerte lo que significa es el momento en que se separa el cuerpo del espíritu. Pero en Lucas 16:22, que no lo vamos a leer, dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, los ángeles fueron los que subieron o elevaron o llevaron su alma, su espíritu, ¿verdad? Y no esta muerte o este personaje que muchos creen que es el que lleva a las personas. Son fábulas o cuentos de viejas, pues, o fábulas de viejas, como dice Timoteo. Entonces, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, y esto es muy importante porque es algo que nos fortalece, nos anima, nos ayuda cuando un hermano en la fe parte, se va de este mundo, y también nos da consuelo a nosotros para cuando nos llegue el momento de irnos de esta tierra. Pues. ¿Qué tiene de especial la muerte de un santo con respecto a los que no son santos? ¿Qué diferencia hay entre la muerte de un cristiano con relación a la muerte de un incrédulo? ¿Por qué Dios la valora, la estima tanto? Y esto es bueno que empecemos a reflexionarla y a tratar de comprender, ¿verdad? Dentro de todo lo que nosotros hemos aprendido, dentro de lo que Dios ha hecho, dentro de sus propósitos eternos y del hecho de que Jesucristo vino, que podamos comprender por qué nuestra muerte es estimada, es valiosa para Dios. La palabra estimada viene de la palabra hebrea yagar. Su significado, según Vine, es precioso. O sea, que podemos traducirlo estimado o precioso o preciosa. Escasa, excelente, de peso, importante, noble. Primero, yagar significa precioso en el sentido de ser escaso y de mucho valor. O sea, esa es la muerte del santo para Dios, ¿verdad? Y quitó la corona, aquí ponen un ejemplo, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas. O sea, ese calificativo se lo daban a esas piedras, y fue puesto sobre la cabeza de David. El énfasis recae sobre escaso en el caso de 1 Samuel 3:1. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan preciosa
Y en aquellos días, en 1 Samuel 3:1, escaseaba la palabra de Dios. No había visión con frecuencia, no había profetas o no había revelación o palabras de Dios para el pueblo. Entonces, ahí se traduce como escaso. Segundo, el vocablo puede resaltar el valor de alguna cosa. Cuán preciosa, oh Dios, tu misericordia. Salmo 36:7, pues. Entonces, estamos hablando de algo precioso. La traducción del Nuevo Mundo, que es de los Testigos de Jehová, pero es una buena traducción en cuanto a esto, de los que le son leales. Es algo precioso. Nueva versión internacional dice, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Mucho valor tiene al Señor la muerte de sus fieles. Entonces estamos viendo algo que para Dios representa la muerte de sus santos, de los fieles, de los leales, que es preciosa, es de gran valor, tiene gran peso y es considerada, ¿verdad?, por él como algo precioso, algo muy estimado. Primera de Pedro 1 del 18 al 20, fíjense que esto es parte de por qué nuestra alma es tan preciosa, pues. Y nos dice la palabra, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que nosotros fuimos rescatados, nosotros fuimos redimidos mediante la expiación de Cristo, el Hijo de Dios, alguien precioso y de gran valor para el Padre. Entonces, si Él murió por nosotros, si Él dio su preciosa sangre, si Él dio su preciosa vida y su precioso cuerpo por nosotros, implica que entonces también nosotros tenemos un buen o un gran valor para Dios. El 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces entendemos que finalmente Dios destruirá la muerte, al pecado, y enviará al diablo, a sus ángeles caídos al infierno. Pero su propósito principal, ¿cuál Dios ha hecho todo esto? Es, además de estas cosas, es tener, por ser un pueblo santo, celoso de buenas obras. Fíjense lo que nos dice Tito 2:14, dice, quien se dio a sí mismo, ¿quién? Jesucristo, por nosotros. ¿Y para qué se dio a sí mismo por nosotros? Dice la palabra, para redimirnos de toda iniquidad, ¿verdad? Liberarnos del pecado, de la potestad de la tiniebla y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, vemos que Tito nos dice que Jesucristo se dio a sí mismo, ¿verdad? Primero, para liberarnos del pecado. Y segundo, para purificarnos y a través de esa purificación poder tener un pueblo celoso de buenas obras. La Biblia nos enseña que todo fue hecho por Cristo y para Cristo. Pero también nos dice que nosotros somos coherederos junto con Él. ¿Coherederos de qué? De la vida eterna. Somos coherederos de la vida en el cielo. Somos coherederos de librarnos de la potestad de las tinieblas, de librarnos del pecado, del sufrimiento, de las cosas que nosotros en este mundo sufrimos, pero sobre todas las cosas, nosotros somos coherederos de la vida eterna y somos coherederos del cielo. Fíjense que nosotros, nuestra morada final va a ser el cielo. Claro, siempre y cuando perseveremos, obedezcamos y luchemos. Esto no es para todo el mundo. Pero si nosotros persistimos, si nosotros seguimos, pues nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Somos importantes para Dios. No porque valgamos algo por nosotros mismos, porque
por gracia somos salvos. Pero somos importantes porque Cristo dio su vida por nosotros y finalmente ese es el pueblo que Dios quiere, pues un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo sin defecto, sin mancha, que viva con Él. Primera de Pedro 1, del 3 al 5 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, nos hizo renacer, ¿verdad? La conversión que tuvimos para una esperanza viva. ¿Por medio de quién? De la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, o sea, para nosotros, ¿verdad? Los que hemos sido redimidos, los que hemos sido limpiados, los que hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo. Que sois guardados por el poder de Dios, ¿para qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. O sea, fíjense que Dios nos guarda, nos protege, nos libra. Esto es como un cerco, se pone alrededor de algo. Es como que si Dios pudiera un cerco alrededor de nosotros, pero no para que no tengamos aflicciones, sino para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. ¿Qué Cristo nos está ayudando? El Padre nos está ayudando, el Espíritu Santo nos está ayudando. ¿Y nos está ayudando para qué? A que alcancemos la vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Porque si nadie se salva, pues sería un fracaso para Dios. Pero cada vez que alguien sale victorioso, muere en Cristo, pues eso es una victoria para nuestro Padre, una victoria para nuestro Señor Jesucristo. La vida de los santos y su muerte son preciosas y de gran valor para el Todopoderoso. Son valiosas para Dios. Son preciosas. Tienen gran peso, pues, o sea, como algo que se pesa y que tiene valor por peso, pues. ¿Por qué? Porque los cristianos son los vencedores. El que muere en fidelidad, el que muere en santidad, el que muere irreprensible y sin mancha, es un vencedor. Ha luchado con esfuerzo en contra del pecado y lo venció, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ha perseverado en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ha respetado la voluntad del Señor. Ha vivido tratando, esforzándose por cumplir la voluntad del Señor. La muerte es un proceso que representa una gran bendición para el cristiano fiel. Y aquí es donde viene el inconveniente, porque muchos de nosotros le tenemos miedo también a la muerte. Con esta situación que ha pasado con todo este tiempo de pandemia, muchos cristianos han sido probados en cuanto a verse ante la muerte. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a la muerte. Muchas veces podemos argumentar muchas cosas, podemos decir muchas cosas, pero nosotros tenemos que reconocer que de alguna manera u otra le tenemos miedo a la muerte. Y entonces la muerte es ese proceso que representa una gran bendición para nosotros, pero nosotros le tenemos miedo. Y mientras estemos en este cuerpo, estamos luchando, hermanos, batallando por mantenernos santos, limpios y sin mancha. O sea, es un trabajo, es una lucha. Pero el cristiano que muere en Cristo, el fiel, el santo, el leal, que muere en Cristo limpio, ¿verdad? Por la sangre del Señor, pues ya ha vencido. Todavía a nosotros nos falta por vencer mientras estemos respirando en este cuerpo. Entonces, mientras estamos en el cuerpo, andamos por fe. Pero una vez muertos, estaremos en el Hades
conociendo a esos grandes hombres de Dios. ¿Qué significa eso? Que ya no andaremos por fe, sino por vista, por lo que estamos viendo, por lo que estamos observando. Ya veremos el cumplimiento de aquello que hemos creído, aunque no hemos visto nada. Porque no hemos visto nada. Básicamente nosotros creemos en un libro que lo leemos, ¿verdad? Y que confiamos que es la palabra de Dios. Y como confiamos que es la palabra de Dios y creemos que Dios existe, pues también creemos en Cristo, creemos en el Espíritu Santo, creemos en sus promesas, creemos en absolutamente todo. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque nosotros básicamente nuestra fe está fundada en unos escritos que confiamos que son dados por el Espíritu Santo. ¿Okay? Vamos a conocer a Abraham, a Moisés, Pablo, Pedro. A veces nosotros, los seres humanos, la soberbia nos hace pensar que los demás no son importantes. Y eso lo vemos nosotros cuando expresamos, bueno, es que tal hermano no es importante. Pero si uno fuese humilde, si uno comprendiera que esos hermanos, ¿verdad?, que tienen en el Evangelio, han batallado, han dado un excelente ejemplo, nosotros también valoraríamos lo que ellos son y lo que representan. Abraham es el padre de la fe. Moisés, un hombre que es un tremendo ejemplo para nosotros. Pablo, Pedro, son grandes ejemplos, dignos de ser imitados. Entonces, vamos a ver con nuestros ojos aquellos que solamente creíamos sin haberlo visto. Estará Dios, Jesucristo, con nosotros, diciéndonos, bendito de mi Padre, ¿verdad? Vengan y hereden ese reino que fue preparado para ustedes. Bien hecho, lo hicieron muy bien. Mateo 25:34, el juicio a las naciones. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. El preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino preparado para vosotros. Hay algo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Pero la muerte, el proceso de la muerte es necesario para poder alcanzar eso. Mientras estemos en este cuerpo, no lo vamos a poder lograr. El otro punto, y ya el último, es la bienaventuranza de la muerte. Hermanos, nosotros tenemos muchas bienaventuranzas. En la Reina Valera hay 98. Y básicamente en el Nuevo Pacto hay 53 bienaventuranzas. Y bueno, nosotros siempre, cuando hablamos de bienaventuranza, hablamos de feliz, dichoso, contento, alegre. Pero fíjense que muchas de esas bienaventuranzas en el Nuevo Pacto, algunas de esas pues, tienen que ver con cosas que tienen que ver con el sufrimiento. Por ejemplo, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los pobres. Sabemos que esto tiene una explicación más espiritual que la que vemos a simple vista, pero lo que quiero llamar la atención es que son cosas que a quién le agrada llorar por gusto, a quién le gusta ser pobre y no tener para comprarse cosas o para alimentarse muchas veces, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pues. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Quién quiere tener persecución? ¿A quién le agrada ser perseguido? Que lo vitupereen. ¿A quién nos agrada que nos ofendan, que se burlen de nosotros, que nos humillen? Porque normalmente la persona lo que hacen es humillar. Hoy en día no es tan fuerte como antes. Pues hoy lo que te dicen es cuando uno le está evangelizando en la calle a las personas que no conocen, le dicen, mira, ve a trabajar o ¿qué es lo que tienes tú ahí? Dinero, dámelo. No, es la palabra de Dios, no me interesa. Pero como eran los cristianos del primer siglo, no es ni parecido a nosotros. Entonces dice, bienaventurados cuando digan toda clase de mal en contra de vosotros, cuando les aborrezcan.
Bienaventuradas las estériles, los que sufren, los que mueren en el Señor, que es la última, una de las últimas bienaventuranzas en Apocalipsis. ¿Cómo puede ser uno bienaventurado cuando muere? ¿Cómo puede ser la persona dichosa cuando muere? ¿Cómo puede ser la persona feliz cuando muere? Bueno, porque tiene que ver con lo que significa ser bienaventurado. Muchas veces decimos, bueno, somos felices, somos dichosos, pero ¿por qué el cristiano es dichoso, es feliz, aun cuando está en dificultades? Apocalipsis, bueno, 14:13 nos dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Felices los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Entonces, la muerte implica una bienaventuranza, hermanos. Lo está diciendo acá nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, dice el capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces, hay una bienaventuranza en la muerte, pero no queremos morir. No queremos que nos llegue la muerte todavía. Sin embargo, aunque uno no debe desear la muerte, porque el propósito no es que uno desee la muerte, pero tampoco debe tenerle ese temor que le tienen los que estaban, ¿verdad?, esclavizados por el diablo y por el pecado, por el temor a la muerte. Ya el cristiano se supone que fue liberado de eso por medio del sacrificio, de la redención de Jesucristo y por medio del conocimiento de la palabra de Dios que tenemos hoy en día. Entonces, nosotros el cristiano, pues deberíamos entender que la muerte es un proceso que vamos a seguir viviendo y mejor de lo que estamos actualmente. Entonces, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí dice, descansarán de sus trabajos, de su esfuerzo, de su afán, de su sufrimiento en este mundo. Pero ¿qué dice? Que lo que ellos hicieron, sus obras, con ellos siguen. Lo que son ellos, lo que creyeron, lo que creen, lo que piensan, lo que recibieron de la palabra de Dios después de este mundo, continúa con nosotros. Y si nosotros logramos hacer la voluntad de Dios mientras estábamos vivos, pues mucho más cuando estemos del otro lado. Entonces, hay una bienaventuranza con la muerte. Señor Strong nos dice de bienaventurado Macarios, pues ya todos los conocemos, supremamente bendecido, por extensión afortunado, bien librado, ¿verdad? Entonces, bienaventurado significa feliz, dichoso, afortunado. Pero ¿quién es dichoso cuando está sufriendo o cuando lo persigue? El asunto es que no es un estado de felicidad de por sí del cristiano, porque podemos estar llorando, podemos estar sufriendo. Básicamente, bienaventurado significa es la gracia, el favor que recibimos nosotros los cristianos de parte de Dios por lo que hacemos. Eso es lo que es bienaventuranza. El hecho de que tengamos a Dios, de que tengamos su favor, de que tengamos su gracia, de que tengamos su providencia, su poder, su misericordia sobre nosotros, su cuidado, hace que nosotros seamos dichosos, seamos afortunados, seamos sumamente bendecidos, que también significa bienaventurado. O sea, es algo que es en extremo, ¿verdad? Afortunado, bendecido. Entonces debemos entender que se dice el cristiano que es bienaventurado, feliz o dichoso porque cuenta con el favor de Dios, con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con la providencia, el cuidado de Dios, aún en las peores dificultades. Porque fíjense que cuando se escribió Apocalipsis, los cristianos estaban siendo ferozmente perseguidos. La persecución era terrible, era brutal de parte del Imperio Romano. Les quitaban sus propiedades, no les permitían comprar ni vender comida,
los asesinaban, perdían toda posibilidad de tener ciertas comodidades en el Imperio Romano. Entonces su situación no era buena. Pero Jesucristo le dice, bienaventurados los que mueren, ¿verdad? Entonces, para concluir, hermanos, la muerte es un proceso que nos lleva a nosotros a Dios, eso es todo. Nosotros estamos luchando en este momento, en esta vida, por agradar a Dios, pero también por vivir y poder mantenernos en el mundo. Pero cuando nos vamos de este mundo, ya esa preocupación, ya las enfermedades, las tristezas, las angustias, los problemas, que si el socialismo, que si el comunismo, que si el posmodernismo, ¿verdad? Que si la política, que si la liberación, que si el feminismo, que si la delincuencia, que las enfermedades, que el virus, todo eso desaparece. Entonces, por eso es, ¿verdad?, que es estimada en gran manera por Jehová, por nuestro Dios, las muertes de sus santos. Los ojos sobre sus santos y sus ojos y sus oídos atentos a sus oraciones. Eso nos lo dice la palabra. Cuando uno de sus hijos muere en victoria, en santidad, luchando hasta el último suspiro de su vida, Dios valora su muerte. Para él su vida, su alma son preciosas, son valiosas, son importantes. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo. Para poder estar en la presencia de Dios y poder ver su rostro, nos es necesario la obediencia, primero. Segundo, la perseverancia. Y para poder estar en la presencia de Dios, ya finalmente necesitamos morir. Entonces, mis hermanos, mientras Dios nos dé vida, estemos gozosos de estar disfrutando de este cuerpo, aún en las dificultades y enfermedades. No permitamos que la tristeza nos... Cuando un hermano parte hacia Dios. Cuando un hermano fue fiel, hermanos, él está muchísimo mejor que nosotros en este momento. Porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y gracias por su atención. Gracias, mi hermano Mario. La verdad es que uno lo deja reflexionando la mirada y la postura, hablemos que usted puso hoy día en relación a la muerte. Es una realidad. Los hermanos que partieron, de todas maneras están pasando o están viviendo una instancia mucho mejor que la que estamos viviendo nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no queremos que tampoco partan nuestros seres queridos, nuestros hermanos. Queremos todos amarrarnos unos a otros, pero como usted bien dijo, es un proceso que todos tenemos que vivir. Ahora, obviamente que queremos morir en Cristo, ¿no? Para poder disfrutar de esa paz que el Señor ofrece a sus hijos. Muchas gracias, mi hermano, que Dios les bendiga ricamente. Gracias por el estudio. Quedó absolutamente claro, al menos a mí, y nos ayudó mucho. Vamos a ir en una oración para dar gracias a Dios por la palabra expuesta. Y voy a pedir, por favor, a mi hermano Alberto Córdoba, si fuera usted, hermano, tan amable, que nos pueda guiar en esta oración para luego pasar a las opiniones o preguntas que haya. Oremos, hermano. Ok, oremos. Una vez más, Señor, queremos ir delante de tu presencia, agradeciendo siempre todas las bendiciones que recibimos de ti, todo el amor recibido en cada día que amanece, que nos das la posibilidad de abrir nuestros ojos y poder pedir perdón por nuestras faltas. Gracias, Señor, porque sabemos que nos aprecias en la vida y también nos aprecias en la muerte para estar junto a ti, Señor. Te agradecemos porque sabemos que vivimos en un mundo contrariado a ti y queremos llevar a ellos, Señor, una palabra de aliento para este mundo confundido y perdido, Señor, en las cosas triviales y modernas que cada día quejan a cada persona, Señor. Gracias por las personas involucradas en este trabajo y las enseñanzas recibidas, la cual queremos poner en nuestros corazones, en práctica en nuestras vidas y enseñar a otros.
Sabemos que muchos están sufriendo, muchos han partido hacia ti, Señor, la cual, como hemos escuchado, se encuentra en una posición excelente delante de ti y tal vez en brazos. Sabemos que hay muchos otros sufriendo enfermedades y los problemas que aquejan a este mundo. Y como seres humanos sufrimos de la economía y sufrimos de las enfermedades en nuestros cuerpos, pero tenemos, Señor, una ayuda que es superior a todo, que es tu mano, y a pesar de los problemas y las necesidades, sabemos que tenemos siempre la protección tuya, Señor. Te rogamos por aquellos que no están entre nosotros y que han dejado tu camino, y te rogamos que podamos ser instrumentos en tus manos para poder traer a ellos una vez más al camino correcto. Gracias una vez más, Señor, por todo y sobre todo por la salvación por medio de tu Hijo. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Alberto. Reiteramos nuestro agradecimiento a nuestro hermano Mario. Hermano Néstor, sabemos que hay amigos y hermanos que están ahí en el Facebook. Desde ya un cariñoso saludo a cada uno de ellos. No sé, hablemos qué mensajes hay, saludos. Hermano Néstor, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes, hermanos, a todos los que están en Facebook y los que están también en Zoom. Bueno, hermana Norma Mendoza dice, buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Alicia Zamora dice, buenas tardes, hermanos, Dios los prospere en todo siempre, gracias por las lecciones. Jorge Goncalves dice, saludos, hermanos, Dios les bendiga, gracias por los estudios que nos brindan día a día. José Ángel Garza Saldívar, saludos, hermanos. Y bueno, Betsabe Sánchez dice, un tema interesante de seguir estudiando. Hoy día llegamos con un pic de 14 oyentes allí, y estaba Rigo Valderas, Betsabe Sánchez, Waldo Sánchez, Arcadio Mañón, José Nazario Tobías, Rafael Amaya Quintero, Norma Mendoza, Alicia Zamora, Flor López Monsalve, José Ángel Garza Saldívar, Jorge Goncalves. Todos ellos allí estaban, también se están yendo Mario Guzmán, que lo está viendo, ¿ya? Y Arcadio Mañón dice, gracias, hermanos. Bueno, eso por el Facebook, gracias a todos. Y hermano Mario, su estudio fue mortal. La verdad es que tenemos una esperanza cierta. Nunca es bienvenida la muerte cuando no se conoce este tema, pero cuando se conoce, aceptémosla nomás porque es bendición de Dios. Dios nos quiere muertos, pero vivos. Muertos al mundo, pero vivos para Dios. Gracias, hermanito. Hermano Oscar. Bien, mi hermano, muchas gracias. Un saludo, reiteramos nuestro saludo a nuestros hermanos y amigos que están en el Facebook, así también como a cada uno de ustedes. No sé, tenemos este espacio para poder opinar, aportar al estudio. Si hay alguna inquietud o pregunta, pues el hermano Mario gustoso puede responder las inquietudes de ustedes. Así que pueden ustedes abrir su micrófono, hacer una seña y hablemos la pregunta o el comentario. ¿Alguien, hermanos, hermanas, que quieran aportar? ¿Que quieran señalar algo en relación a este tema? Parece que quedó muy claro. Hermano John Nilsson, le acabo de ver esa mano digital ahí levantada. Hermano, adelante, por favor. Sí, hermano, buenas noches nuevamente a todos. Buenas noches. Muchas gracias, hermano Mario, por este gran estudio mortal que dice nuestro hermano Néstor. Recuerdo de las palabras del apóstol Pablo. Bueno, quería aportar este texto bíblico de 1 Corintios 15, 54 y 57, que dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado,
y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es un estudio donde quedó muy claro y entendemos que la muerte, como dice el tema principal, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entendí que es porque la muerte es estimada a los ojos de Jehová, porque ya siendo los santos, pues, los que estamos luchando, ya no habrá pecado, ya no habrá pecado en nosotros. Por eso es estimada a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Muchas gracias, hermano, por este estudio y a todos los hermanos por darme la oportunidad de participar aquí en este medio. Gracias, hermano. Gracias a usted, hermano John. Hermano Néstor, ¿estás indicando por ahí? Sí, el texto de Filipenses 1:21, cuando dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, quiere decir que cuando uno es cristiano, es un buen negocio morir. Cuando uno está en un estado de fidelidad, de lealtad a Dios, lo mejor que le puede pasar es morir. Porque yo entiendo que Pablo ve que ya no hay riesgo de perder la salvación. Cuando uno está en un estado de fe completa, perseverando en el Señor, no hay ningún riesgo de perder la salvación, y si uno sigue en la tierra puede a lo mejor perderla por alguna cosa, algún error, alguna equivocación y todo eso. Entonces, si lo hablamos, digamos, desde el punto de vista comercial, es un buen negocio morir cuando uno es fiel a Cristo. Por eso es una ganancia, no es una pérdida. Y los que nos quedamos aquí, porque obviamente nos dolemos, sentimos dolor, sentimos pena, tristeza, sufrimos, lloramos, nos angustiamos, se nos fue alguien que queríamos, que amábamos, que respetábamos, ¿verdad? Debemos también aprender a entender ese punto. Si se fue alguien en Cristo, que le vaya bien. Yo creo que es desde el punto de vista y la mirada de Pablo. No sé qué piensa usted, hermano. Sí, hermano, así es, efectivamente así es. Pues, o sea, para nosotros es negocio, como dice usted, o es ganancia irnos, porque si nos ponemos a analizar qué estamos haciendo nosotros, ¿por qué somos cristianos? ¿Cuál es el propósito de que sigamos a Cristo? ¿No es para obtener la vida eterna? Pues eso es, porque si fuese para hacer negocios, para vivir bien, mejor no fuese metiéndonos en los negocios del mundo sin tener los valores espirituales que nos da Dios, pues, y que nos pide Cristo. Entonces, todos nos hemos hecho cristianos con el propósito de obtener la vida eterna. Entonces, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que lleguemos con bien hasta ese punto donde ya se vaya la vida de nuestro cuerpo, abandonemos el cuerpo y que en ese momento estemos limpios y sin mancha, que no es fácil, porque muchos piensan que Primera de Juan da autoridad para pecar, porque ahí dice que no podemos decir que no tenemos pecado, pero después nos dice que esto los escribo para que no pequéis. Entonces sí, fallamos, nosotros fallamos, ¿cómo no? Pero se supone que el momento que fallamos debe haber una reflexión, un remordimiento, un arrepentimiento y debemos pedir perdón. En ese momento que pedimos perdón, ¿qué pasa? Otra vez Jesucristo nos limpia con su sangre y estamos nuevamente blancos, resplandecientes y sin mancha. Volvemos a fallar, nos volvemos a ensuciar. Es como yo lo llamo como los recién nacidos, como los niños, pues, que la mamá está todo el día ahí tratando de que se mantengan arreglados y apenas se descuida se ensucia. ¿Qué hace ella? Va, lo limpia nuevamente, lo acomoda, lo pone bien bonito. Pues eso es lo que hace Cristo cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, pues nos vuelve a limpiar constantemente. Así es, ¿no? Así es. Fíjense que una de las cosas que yo estaba pensando mientras escuchaba el estudio, que la gente que no tiene a Cristo le tiene un miedo terrible a la muerte e inventan cosas
¿no? Para evitarlo o para, de alguna otra manera, tratar de sortear lo que es lo imposible. Pero el cristiano tiene que tener súper claro qué es lo que pasa después de esta muerte, ¿no? Después de que nos vamos de este cuerpo, el Señor ha sido muy transparente a dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con nosotros si estamos con Él? Y lo que Él nos ofrece es todo lo más positivo que hay y que nunca hemos tenido en este mundo. Por lo tanto, no debiésemos tener miedo a la muerte, como usted bien dijo, mi hermano Mario, sino más bien tratar de alguna otra manera que cuando el momento llegue, recibirlo con agrado y con gracia, porque es un regalo de parte del Señor. ¿Verdad, mi hermano Mario? Amén. Así es, hermano. Eso es todo. Así es. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Tenemos un minuto más para hacer alguna pregunta, si es que hay. Hermano Marcelo. Bueno, darle la gracia al hermano Mario. Es un tema ineludible para todos los que estamos aquí y los que no estamos tampoco. También. Yo he visto varios comentarios acerca de la muerte, pero hay gente que piensa que realmente la muerte es un negocio. Voy a utilizar una frase que a lo mejor usted ha escuchado o a lo mejor no la ha escuchado nunca. Pero una vez me dijeron a mí, tú no sabes a cuántos les da de comer un muerto. Y hay gente que mira la muerte como algo comercial. Y me explicaban esto y me decían, mira, le da de comer a la funeraria, le da de comer a los que venden las flores, a los que llevan la agüita, a los sepultureros, y le da de comer de por vida a quienes venden flores. Pero nosotros los cristianos, con este gran estudio que nos ha traído nuestro hermano, tenemos otra visión de la muerte y por eso me pareció bien interesante lo que decía mi hermano Néstor en cuanto de que para nosotros sí, el morir es ganancia, pero lo miramos desde otro ámbito, hermano, no del ámbito que yo le acabo de mencionar a través de este pequeño comentario. Así que le agradezco mucho y creo que ha sido un tema muy claro y clarificante para muchas dudas que teníamos nosotros antes de oírlo. Así que bendiciones para usted y muchas gracias, hermano. Gracias a usted, hermano, por sus palabras. Gracias, mis hermanos. Bien, creo que ya estamos en el tiempo. Se le agradece todos los comentarios, aportes. Hermano Mario, que Dios le bendiga a usted y a su familia. Gracias nuevamente. Amén, amén. Estudio. Igualmente. Y si Dios así le permite, el día de mañana estaremos nuevamente compartiendo la palabra de Dios con otro hermano. Hasta nuestro hermano Sergio. Dios mediante, si Dios nos permite estar aquí utilizando este medio. Así que Dios nos bendiga a todos, nos cuidemos y nos vayamos hoy día a dormir más tranquilos, ¿verdad? Con respecto, ¿verdad?, a estos temores que de repente el mundo nos inunda y de repente nos nubla los ojos con respecto a lo que nos dice Dios. Así que el Señor nos bendiga, mis hermanos, hermanas, y si Dios quiere nos vemos mañana. Gracias a todos.